Bendito Padre Celestial, te ruego, Señor, que utilices mi boca, que utilices mi corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe la palabra, Señor, y no mi carne. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús, que traigas un mensaje hermoso para tu pueblo. Amén. Vamos a hablar sobre los ríos de agua viva. Hay un versículo en Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, está hablando nuestro Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestro Dios, créanlo, puede hacer que se formen ríos y corran ríos de lo que ustedes menos se imaginan. Y de nosotros, de nuestro corazón, Él puede hacer que el Espíritu Santo, porque esta es una revelación del Espíritu Santo, fluya en nuestro corazón su vida, su poder y su amor. Déjenme les platico una anécdota que sucedió el 3 de agosto de 1492 y fue cuando Cristóbal Colón con las 3 carabelas salió del puerto de Palos de la frontera al sur de España. Él creía que iba hacia las Indias Orientales y él estaba muy interesado en Japón, le decían Zipango. Él pensaba que iba a llegar a Zipango, o sea, Japón, en una distancia más o menos de 3,000 a 5,000 kilómetros. Estaba errado por 4 veces. Japón estaba, por la vía que él se fue, a 19,000 kilómetros. Y gracias a Dios que no llegó, porque ahí iban a estar los samuráis y lo iban a recibir, iban a hacer caldo gallego con Hernán Cortés y con toda esa gente. Entonces, la historia hubiera sido otra, pero se les atravesó América. América está a 6,500. De todos modos se tardaron. En aquel tiempo, para que tengamos idea, una carabela, una navegación, duraba navegando de 100 a 150 kilómetros por día. Entonces, ellos calculaban unos 3,000 a 5,000 kilómetros, ellos dirían un mes. Se tardaron 2 meses. El 12 de octubre fue cuando llegaron a tierra, pero el 10 ya mero se devolvían para atrás. O sea, estuvieron a punto de perder la vida Cristóbal Colón. Pero aquí lo que queremos narrarles es que en el Atlántico lo que encontró Cristóbal Colón durante su viaje es que él se quería ir en línea recta, pero no pudo. Tuvo que irse hacia el sur porque había una fuerza que le impedía navegar para donde él quería. Entonces se tuvo que dar así como una U. Y entonces sí, el mar le permitió navegar. No sabía qué se trataba, pero dijo, el mar estaba impedía. No sé si me puedas poner un mapa, Servando. Entonces, en el Atlántico tuvo que dar una curva hasta que por fin llegó al Caribe. Y llegó a las islas del Caribe y él pensó que había llegado a las Indias. Por eso a los aborígenes de ese lugar, él les llamó indios, porque pensó que había llegado a la India. De ahí el nombre, pero no, el nombre deberían de llamarse americanos, porque llegaron a América, pero pues, Américo Vespucio, que fue el nombre que tuvo, deberían de haberse llamado en lugar de América, Colombia, porque la descubrió Cristóbal Colón, pero bueno, son cosas. Llegó aquí a este lugar de que es el Caribe y lo fueron conquistando poco a poco. En el año 1513, el que era, digamos, el gobernador de Puerto Rico, Juan Ponce de León, en estos años padecía un poco de salud y le habían dicho que había una isla al norte muy grande. Esta isla, los aborígenes le decían Bimini, y era la Florida, que pensaban que era una isla, lo que no sabían que era todo el continente americano, nomás que era la puntita, ¿verdad? Era como si le hubieran puesto, le hubieran tapado los ojos a alguien, le dijeron toca aquel animal y le hubiera tocado la colita a un elefante y dijeron es una víbora. No, era todo el continente americano, pero ellos pensaban que era una isla, la Florida. Entonces, como estaba ahí cerquita de Puerto Rico a la Florida, él quería ir porque tenía un problema de salud
Y en el problema de salud, él andaba buscando la fuente de la eterna juventud. Esto fue en el año 1513. Y cuando él se fue a buscar esta isla, le fue muy mal, porque en lugar de encontrar la eterna juventud, lo que encontró fue la muerte, porque los aborígenes le dieron un flechazo con una flecha envenenada y se le necrosó la pierna y falleció después. Pero encontraron una cosa muy curiosa. Ellos dijeron que cuando llegaron a la Florida, aunque iban viento a favor, no podían llegar. No podían llegar porque decían, es como un río que hay dentro del mar, que nos saca y nos avienta para otro lado. Y ellos se sorprendieron. Era una corriente dentro del mar que se llama la corriente del Golfo, que los empujaba y que no los podía. Así que a muchas fuerzas y con mucho sacrificio, por fin llegaron a la Florida. Pero para ellos fue muy difícil porque había una corriente del Golfo. Esta corriente del Golfo es de las que le quiero hablar. Nosotros la podemos ver y es un movimiento de agua debido a la rotación de la Tierra, al acercamiento de la Tierra con el Sol, al deshiele de los polos. Todo hace un fenómeno que hace que haya una circulación de agua fría y de agua caliente dentro de todo el mar de todo el mundo. Este movimiento de agua fría y de agua caliente, el agua fría es en el lado profundo y el agua caliente por el lado superficial, y hace que el clima del planeta sea distinto. Ahorita les voy a explicar. Miren, esta corriente del Golfo que lleva el agua caliente del Caribe y lo lleva hasta Europa, hasta los países nórdicos, es de 25 grados y viaja a 2 metros por segundo y hace que en el mismo meridiano las temperaturas sean muy distintas en América que en Europa. Por ejemplo, Lisboa está en el mismo meridiano 40 que Nueva York, pero todo el invierno en Nueva York el promedio de temperatura es de 0 grados. Mas sin embargo, Lisboa, que está en la misma meridiano, en el meridiano 40, por esa corriente que llega del Golfo, reciben calor y la temperatura media de todo el invierno en Lisboa es de 15 grados. En los países nórdicos que están más arriba, por ejemplo en Canadá, en la altura en el meridiano 60 norte, la temperatura media en todo el invierno es de menos 23 grados centígrados. Mas sin embargo, en el sur, en Borgen, en el sur de Noruega, la temperatura media de todo el invierno es de 2 grados centígrados. Entonces, si este río que está en el mar dejara de fluir, se vendría una catástrofe en toda Europa, quizás en todo el mundo, y cambiaría el clima y vendría como una congelación del planeta, algo así, algo drástico. Esta circulación es a nivel de todo el mundo, no más que en la corriente del Golfo es la más alta. Y está el agua circulando, el agua es más isotónica, está más salada el agua caliente y está menos salada el agua fría porque es la de la descongelación de los glaciares, que hace que sea más profunda y la caliente más superficial, y está en circulación siempre, moviéndose por todo el mundo y dándole al mundo un clima favorable para la vida. Esto es, para nosotros que somos médicos, se me figura como la circulación de la sangre, igual que en que se oxigena la sangre y luego se pierde el oxígeno y tiene monóxido de carbono y vuelve, y que hay una circulación. También hay una circulación en el agua, ¿verdad? De agua salada caliente y agua menos salada fría, que está constantemente y que está permitiendo que haya una temperatura, está como calentando al planeta por medio de estos movimientos. Esto se dio cuenta un americano que estaba, un científico americano que se llama Benjamin Franklin, que ya han oído de él,
él se dio cuenta de este flujo y se fue le dijeron, él era el encargado del correo de Estados Unidos. Y él se dio cuenta de esto. Se daba cuenta que los barcos que regresaban, que venían de Europa a América, se tardaban mucho más que los que se regresaban. Duraban 15 a 20 días menos los que se devolvían de América hacia Europa. Entonces ellos vieron ese flujo. Entonces Benjamin Franklin se fue con un termómetro en el año, por el 1700, déjenme les digo bien, 1769, y se fue con un termómetro midiendo y vio que era un flujo como de 200 kilómetros que se iba hasta los países nórdicos, y se fue midiendo el agua y vio que el agua promedio era de 25 grados centígrados, que es fríísima en esos lugares, pero ese flujo era caliente. Y hizo un mapa de navegación, y en ese mapa de navegación él hizo que los barcos navegaran más rápido hacia Europa. Les hizo un mapa y por ahí se van, y este es el mapa de Benjamin Franklin. Entonces, hermanos, hay ríos de agua en el mar, hay flujos de agua en el mar. ¿Por qué? Porque si Dios hizo flujos de agua en la misma agua, en el mar, también en nosotros, Él ha puesto, dice que dentro de nosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva es la vida de Dios en nosotros, y que nos da un destino y un propósito en Cristo. Hay una ilustración muy hermosa de lo que hace el Espíritu Santo. Esto es para que podamos comprender cómo nosotros, dejándonos llevar y dejándonos guiar por el río del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a hacer la voluntad de Dios, no por nosotros, sino porque lo que Dios puede hacer en nosotros. En Ezequiel 47, él pone, el profeta Ezequiel, revelado por el Espíritu Santo, él ve un flujo, un río que sale del templo, y ese flujo se va hasta todo el desierto de Judea y llega al Mar Muerto y llena de vida todo este lugar. Eso era una visión profética de lo que el Espíritu Santo iba a hacer cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que en ese río el profeta empezaba, y el río empezaba chiquito y apenas llegaba a los tobillos, y que 1000 metros más y llegaba a las rodillas, y 1000 metros más llegaba al lomo, y 1000 metros más llegaba hasta el cuello, y otros 1000 metros más, y tenía que irse a nado. Y cuando ya se iba el hombre a nado, entonces era el río el que llevaba al destino del hombre y no el hombre. Así es el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas. Cuando está empezando, todavía nosotros estamos gobernando nuestra vida, pero poco a poquito Dios, en un proceso, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará cada día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que el destino y el propósito para el cual nosotros vinimos a este mundo se manifiesta, pero ya en Cristo, ya en la vida del Espíritu Santo en nosotros como un flujo. Ese flujo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Dice en la palabra de Dios, en Juan 7, del 37 al 39, dice: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros tenemos ya el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Hay un río que dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros, nuestra vida podemos dejarla guiar no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo es la promesa del Padre. En el libro de Hechos, nuestro Señor Jesucristo lo menciona,
Y dice que esta promesa del Espíritu Santo es para que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Vemos Hechos 1 del 4 al 5 y dice: y estando juntos, Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esto es muy importante, hermanos, porque la promesa del Padre, nosotros debemos de saber que la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas viene del Padre. Dice: el amor del Padre, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha amado y nos ha prometido darnos su Espíritu Santo a nosotros. Esta promesa del Padre dice: la cual dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es ser bautizado? Ser bautizado es que el cielo se abra y que venga de arriba todo un mar de la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Que nos llenemos, que nos empapemos, que como el río que menciona Ezequiel 47, nosotros, ese río nos lleve y sea la obra de Dios en nosotros, no nosotros, sino la obra de Él. Muchas veces Dios nos envía y nosotros vamos cargados porque creemos que vamos en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros nos relajamos en las fuerzas de Dios, entonces nosotros vemos que eso es el poder de Dios. Por eso es muy importante, en el versículo de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder. En el bautismo, en el río, es un poder. Es un poder para poder ser, ¿qué? Para poder ser testigos. Dice aquí la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es muy importante, fíjense. Aquí dice la palabra de Dios que nosotros vamos a recibir ¿qué? Poder. ¿Vamos a recibir qué? Poder. Ese poder es cuando recibamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos. Entonces, hermanos, nuestra vida cristiana va a ser un libro abierto, porque nosotros vamos a predicar no lo que aprendimos, no lo que hemos leído, sino lo que hemos vivido. Porque cuando nosotros recibimos poder, ya es una experiencia personal. Tú cuando recibes poder, es como cuando estás muy enfermo. Yo me acuerdo, estaba yo en primer año de medicina y me dio una gripa y tenía yo que ir a un examen. Entonces me acosté y no me podía mover de lo débil que me sentía. Entonces llegó una tía mía y me dijo: te voy a inyectar un antibiótico. Era cuando está uno joven y con cualquier cosita se levanta uno. Entonces me inyectó y yo sentí que recibí poder y me levanté con unas fuerzas y fui a hacer el examen. Recibí poder. Así es cuando nosotros recibimos poder. Nosotros tenemos la capacidad de ser testigos, no por lo que sabemos, no por lo que nos enseñaron, sino por lo que estamos viviendo. Entonces llegamos a decir: es que Dios, es que yo, como dice, creí en Jesús y por medio de Jesús yo recibí esto, y cuando llegó Jesús me pasó esto y cambió mi vida y me llené de poder, me llené de amor, me redimí, tenía yo esto. Entonces ya no estamos llevando una religión, estamos siendo testigos de algo que está en nuestras vidas. Por eso dice: recibiréis poder para ser testigo. Porque el mejor testimonio de lo que Dios hace aquí en la tierra es lo que Dios hizo contigo cuando tú recibiste el poder del Espíritu Santo.
y recibiréis poder cuando recibáis el Espíritu Santo para poder ser testigos. Por eso la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio una gran comisión, está en Mateo 28, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Nuestro Señor Jesucristo no le pidió a sus discípulos vayan y funden un colegio de profetas, ni les dijo hagan una gran iglesia, ni les dijo hagan una escuela misionera. No. Él les pidió una cosa a cada uno de ellos. Les dijo, miren, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Eso fue la gran comisión, eso es lo que nos pide a nosotros. Y Él nos da el poder del Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos y para que nosotros tengamos también una capacidad espiritual de poder enseñar y discipular a la gente que no conoce al Señor. Pero aquí viene la preocupación. Dice uno, bueno, ¿cómo yo? Si siempre he batallado, si yo no he podido. Dice, no, tú vas a tener poder para ser testigo. Tú vas a tener capacidad. Como dijo Pablo, mi competencia viene de Dios. Es más, si tú quieres presumir de sabiduría, te va a ir mal. Pablo quiso hacer eso y no le fue muy mal con los atenienses. Sin embargo, cuando él predicó del poder de Dios en su vida, entonces pudo cambiar los corazones. Porque lo que hace que la gente se convierta no es lo que tú le digas, sino es lo que el Espíritu Santo por medio de tu boca toca el corazón de esa persona. Entonces, de esta manera, nosotros, lo que Dios nos pide es que nosotros seamos testigos y discipulemos, pero aquí hay una cosa muy importante, y aquí está. Cuando dice, y he aquí, yo estaré con vosotros. Y aquí viene lo que queríamos. Dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos cuesta el ser obedientes si lo que vamos a recibir es la presencia del poder de Dios? Si lo que vamos a recibir es la presencia del amor de Dios, si lo que vamos a recibir es la gloria de Dios en nosotros. Cuando nosotros recibimos la gran comisión, nosotros recibimos una promesa. Y esa promesa es, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una cosa muy importante. Y esa cosa muy importante es esta. Presencia de Dios es igual a presencia del amor de Dios en nosotros. Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos poder, pero también recibimos la presencia de Dios. Y lo que nosotros anhelamos es la presencia de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos. Porque el amor de Dios tiene eso que nos llena de alegría, eso que nos llena de fuerza y de vida. Es el poder de Dios, es el amor de Dios en nosotros. Por eso cuando Pablo habla con Timoteo, no lo nota que anda Timoteo triste porque ya está cansado Timoteo. Y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1, del 6 al 7, dice, yo te aconsejo que avives el fuego del regalo de Dios, es don de Dios, que está en ti por imposición de mis manos. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, aquí vemos, de poder y de amor. Y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio.
¿Cómo tenemos esa presencia, ese poder? Es por medio el que cree en mí, el creer en mí. Y el amor, hermanos, es muy importante. El amor de Dios en nosotros. Su amor es lo que más nos conviene tener. Porque su amor, hermanos, nos consuela. Su amor nos restaura. Su amor nos transforma. Su amor nos redime. Su amor nos fortalece. Y su amor nos da valor. Hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios. Debemos de dejarnos ir. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua eterna. Entreguémonos en esta vida y recibamos el poder y el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Es tan importante avivar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, que verdaderamente estemos en las corrientes de las aguas. Amados, San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, nos habla acerca del Espíritu Santo y dice la Biblia que es el Consolador. El Consolador es el confortador, pero es también el que está a tu lado. Eso es el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda en toda circunstancia, no solamente para hacer una obra espiritual, sino también para acompañarnos en todo momento. Usted, amado, ha estado triste, el Espíritu Santo es consolador. El Espíritu Santo también nos sana en nuestros recuerdos y en nuestras heridas. El Espíritu Santo nos da fortaleza. El Espíritu Santo nos da aliento para seguir adelante. Dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amados, el Espíritu Santo hace una obra completa en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos habita, viene a morar en nuestra vida, pero necesitamos nosotros avivar el fuego de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, tener experiencias constantes con el Espíritu de Dios. ¿Está teniendo usted una lucha? Le quiero decir, dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6 dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra que Jehová le dijo a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos en Cristo, no sé lo que puede usted estar enfrentando cada día. La presencia del Espíritu de Dios nos ministra en diferentes áreas. A veces creemos que una prueba no la podemos soportar, pero el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos da fuerza. Si está librando una batalla, dice, no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y mire usted que cuando el Espíritu Santo viene y nos defiende, algo muy grande, muy precioso está allí. Está usted y tiene que hacer una labor muy delicada. Hermanos, el Espíritu Santo toma nuestro cuerpo, nuestras manos para operar, como le pasa con el doctor. El Señor toma nuestra boca para hablar lo correcto, nuestra mente para pensar lo correcto. El Espíritu Santo es más que una fuerza, hermanos, es una persona que debe estar fluyendo en nosotros. Yo quiero preguntarte, amados, ¿eres amigo del Espíritu Santo? ¿Deja fluir el Espíritu de Dios? ¿O el Espíritu Santo solamente es como algo que se sabe que existe y realmente no fluye en ti? Yo quiero invitarte, amados, como leía el Salmo al inicio, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice que en medio de ese mar hay un río y los barcos, amados, se van por ese río y llegan más rápido. Así sucede con aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Hermanos, nos dejamos ir y Él se encarga de todo. No convenceremos a nadie, no podremos convertir a nadie, pero el Espíritu Santo sí cambia las vidas. Usted está librando una batalla, usted está enfrentando una situación difícil, deja que el Espíritu Santo se encargue. ¿Qué le parece? Usted déjese ir por el río de su presencia. Yo quiero que levante su mano. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Porque aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios le hace casa de Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos habita desde la cabeza a los pies. Y viene y tiene un contacto con nuestro espíritu humano. Y desde allí está el lugar donde el Señor va a obrar. Desde nuestro espíritu está operando en nuestra mente.
está operando en nuestros pensamientos, está operando en nuestras palabras, en todo nuestro caminar. Tú eres casa de Dios, habitación de Dios. Dígale así: Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Jehová, fluye en mi vida. Yo te ruego ahora que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Confieso que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Creo que en la cruz del Calvario te llevaste mis dolencias, mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones. Por tu llaga hemos sido sanados. Hoy confieso que tú eres Jehová mi Padre, que tú eres mi Dios y que has enviado a tu Santo Espíritu a morar dentro de mí. Hoy, Señor, creo, Señor, que la batalla que estoy librando, tú me ayudarás a vencer, tú me ayudarás a salir adelante. Vengo en esta hora, Señor, a dejarme ir en tu río, Padre, a descansar en ti, reposar en ti, Señor.